Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. Prosiguiendo nuestro estudio en este Evangelio, nos corresponde el capítulo 8. En este capítulo, Jesús alimenta a los 4,000 en las costas de Decápolis. Los fariseos piden una señal en Dalmanuta. En Betsaida, los amigos del ciego piden a Jesús que toque sus ojos. Y finalmente, Pedro declara su gran confesión de fe en Cesarea de Filipos. El capítulo 8 tiene la misma longitud que el capítulo 6, y aquí prosigue el gran tema de Marcos y su énfasis sobre la acción. Lo que hizo el Señor Jesús era importante para los romanos y también lo es para nosotros hoy en día. Ahora, ¿es poderoso el Señor como para salvar perpetuamente? ¿Es capaz de hacer el trabajo? Él es el siervo de Dios, y encontramos aquí que sí puede hacer el trabajo. Consideremos, pues, el primer aspecto en este capítulo 8, y vamos a leer para ello los primeros 9 versículos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Encontramos aquí en este capítulo que nuestro Señor viajó mucho, y no es que hubiera alquilado un automóvil de aquellos Hertz o Avis. No había buenas carreteras en los tiempos de Jesús. Así es que le tocó caminar. Aquella tierra es pequeña, pero cuando se reduce la velocidad a la de caminar, es una tierra bastante grande. Y Jesús viajaba caminando. Hay quienes creen que el milagro de la alimentación de los 4,000, el milagro que se menciona al comienzo de este capítulo, es una duplicación del milagro de la alimentación de los 5,000, y hasta lo pasan por alto. Esta ha sido la causa para que algunos digan que la alimentación de los 4,000 es el milagro despreciado. Cuando el crítico llega a esta parábola, busca en su manera acostumbrada quitarle lo sobrenatural a la Biblia. Su explicación de este milagro es que fue incluido después del milagro de la alimentación de los 5,000, solo para confirmar la alegación de los apóstoles de que Jesús hacía milagros. Es obvio que si esto fuera verdad, el segundo milagro sería más grande que el primero. En vez de 4,000, el número probablemente sería más cerca a los 10,000. Cuando los hombres exageran una cosa, son extravagantes y no son restringidos en el uso del lenguaje. En otras palabras, la exageración es extravagancia y no restricción. Pero lo que tenemos aquí es una restricción. Los 2 milagros que tienen que ver con la alimentación de las multitudes son notablemente análogos en muchos aspectos. El Señor Jesús da a comer a miles, una vez a 5,000 y la segunda vez a 4,000. Pero hay 7 puntos de divergencia que quisiéramos hacer notar en esta oportunidad. Primero, la multitud había estado con el Señor un día, en el primer caso, y en el segundo caso estaba con Él por 3 días. En segundo lugar, en la primera ocasión, Cristo mandó a los discípulos a ir y ver lo que había para comer, mientras que en la segunda ocasión, los discípulos estaban listos con la información antes de que Él se la solicitara. Tercero, cuando dio de comer a los 5,000, había 5 panes y 2 peces, mientras que para los 4,000 había 7 panes y un número no determinado de pececillos. En cuarto lugar, la primera vez que ocurrió cerca del tiempo de la Pascua, la multitud fue mandada a recostarse por grupos sobre la hierba verde, mientras que la segunda vez, más tarde en el año, cuando ya el verdor del Medio Oriente estaría quemado por el sol oriental, Jesús instruyó a la multitud a recostarse en tierra. Quinto, en el primer caso leemos que nuestro Señor bendijo los panes, en Mateo 14:19, mientras en la segunda ocasión leemos que Él dio gracias primero por los panes y luego bendijo los pececillos, aquí en Marcos 8:7. En sexto lugar,
Después que los 5,000 fueron alimentados, sobraron 12 canastas de pedazos en el primer caso. Pero cuando los 4,000 fueron saciados, hubo 7 canastas que sobraron. Y en séptimo lugar, el número de personas alimentadas fue diferente en las dos ocasiones. Parece que también hay un contraste bien definido entre los dos milagros en cuanto a la hora en que Jesús alimentó a las multitudes. La alimentación de los 5,000 tuvo lugar al final del primer día de estar con ellos. Jesús les había enseñado, pero según nos dice el apóstol Juan, Cristo alimentó a los 5,000 antes del discurso sobre el pan de vida. O sea que este importante discurso fue un tipo de discurso de sobremesa, pudiéramos decir. En la alimentación de los 4,000, la multitud había estado con Jesús por 3 días escuchando sus enseñanzas. El alimento físico siguió a las enseñanzas. En otras palabras, la multitud no había venido para comer, sino para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y creemos que esa es una lección importante para nosotros si es que celebramos cenas y banquetes en las iglesias para conseguir que vengan las multitudes. Entonces, amigo oyente, nuestro motivo no es el correcto. Muchas iglesias pueden lograr que asistan muchas personas durante las noches de la semana solamente por el hecho de tener un banquete. Hay algunas clases bíblicas que dependen de la comida para atraer a las personas a fin de que vengan a escuchar un mensaje. Cuando las personas llegan para gozarse de los panes y de los peces, simplemente llegan a ser cristianos de aquellos que se meten en el Evangelio solo por lo que pueden ganar para ellos mismos. ¿Puede entonces bendecir Dios tales esfuerzos sin importarle lo puro que sea el motivo? Bueno, amigo oyente, el fin no siempre justifica los medios. Ahora, al comenzar a leer este capítulo 8, note usted que la expresión «en aquellos días» coloca a este incidente durante el tiempo cuando Jesucristo estaba en Decápolis. La multitud evidentemente había seguido a Jesús a un lugar desierto, el cual era cómodo para la enseñanza, pero no fácilmente accesible para las provisiones. Leamos una vez más el versículo 4 de este capítulo 8 de Marcos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hay algo que es muy interesante aquí. Parece que los discípulos se habían olvidado de la alimentación de los 5,000. Y opinamos que muchos de nosotros hoy en día tenemos la misma experiencia. Dios hace alguna cosa bondadosa y buena por nosotros, y ya nos olvidamos de ello a la hora siguiente. Cuando una nueva necesidad urgente se presenta, nos encontramos como neófitos, es decir, todo nos parece ser nuevo, desconocido. Y este era el caso de estos discípulos. Habían hecho un recuento de la multitud y sabían cuántos panes había. Quizá esperaban que Jesús iba a repetir el milagro de los 5,000. Esta vez había más panes para menos gente, pero todavía la verdad de las cosas era, ¿qué es esto para tantos? Ahora, ¿quién fue el que dio los panes esa vez? No lo sabemos. Algún desconocido los tenía, y aunque no sabemos quién fue, sabemos que algún día recibirá su recompensa. En esta ocasión se sentaron en tierra. Antes Jesús les había mandado a sentarse sobre la hierba verde, pero esta vez mandó que se sentaran sobre la tierra. Y creemos que esto es digno de nuestra atención. Ahora, ¿cuántos peces había? Simplemente dice, unos pocos pececillos. El número realmente no tiene importancia, y Cristo tampoco estaba contando los peces. Cuando Dios está en medio de alguna cosa, usted notará que siempre hay tanto que sobra. Sea que alimente a 5,000 o a 4,000, no les da tan solamente un bocadito, sino una comida de 7 platos. Y a propósito, si añadimos una mujer y un niño a cada hombre, realmente sería aquí por lo menos 12,000 personas, así como 15,000 personas en el milagro anterior. Leamos ahora el versículo 10 de Marcos capítulo 8, que nos conduce al segundo aspecto que consideraremos aquí en este capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. El sitio de Dalmanuta no puede ser determinado con exactitud. Al parecer estaba en la costa del mar de Galilea y uno tenía que cruzar el mar para llegar hasta allí. Viajaron por barca y al parecer este lugar estaba en alguna parte de la costa del norte. Veremos ahora cómo los sabuesos de odio, una vez más, siguen la pista de Cristo. Leamos los versículos 11 al 16 de este capítulo 8 de Marcos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación?
de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, Es porque no trajimos pan. Nuestro Señor tuvo que aclarar algunas de las ideas que ellos tenían en cuanto a sus enseñanzas. La levadura se usa en las Escrituras para describir la mala enseñanza. Nunca se usa para representar al Evangelio. Una de las cosas falsas que se enseñan hoy en día es que la levadura simboliza el Evangelio en la parábola de la mujer que escondió la levadura en 3 medidas de harina, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 33. El Evangelio es la harina, y la levadura estaba escondida allí, pero no debía haber estado en la harina. Es el proceso que hace que la comida espiritual tenga buen gusto para el hombre natural. Realmente, ¿qué es el liberalismo o los liberales, como los hemos llamado antes? Vinieron a la existencia cuando aquellos predicadores en el púlpito trataron de complacer a los miembros incrédulos de sus iglesias. Y hoy en día hay muchos hombres que tratan de complacer a la congregación, aun cuando la integren algunos incrédulos. Y eso, permítanos decirlo, es el esconder la levadura en la harina. El único pan que quieren comer es el que tiene levadura, porque la levadura hace que el pan tenga buen sabor. La palabra de Dios, amigo oyente, es el verdadero pan sin levadura. Y tengo que confesar que a mí me gusta ese pan. La levadura es, pues, la maldad que se entromete con la enseñanza sana y fiel de la Biblia. Y aquí Jesús amonesta en cuanto a esto. Les dice que ellos deben creer, deben cuidarse de no tener un corazón endurecido, sino un corazón que sea receptivo al Evangelio. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? He sido un predicador por mucho tiempo, amigo oyente, y a veces descubro algo que me sobrecoge. Hay ciertas personas que creo que saben la verdad espiritual, pero quienes realmente no entienden nada. Parece que no absorben nada de lo que han recibido. Hay también los que han estado estudiando la Biblia por muchos años y sin embargo no ven nada. Recuerde que estos hombres eran apóstoles de Jesús. Y los versículos 19 al 21 dicen, Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? La palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios revela a Cristo. Debemos comer de Él y cuidarnos de la levadura. Creo que esto debe ser muy claro para nosotros en estas enseñanzas que Él da. De nuevo, estudiaremos la alimentación de la multitud cuando nos corresponde estudiar los evangelios de San Lucas y San Juan. Entraremos en más detalle entonces. Ahora el versículo 22 dice, Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Aquí hay otro milagro extraordinario que hizo nuestro Señor. Accedió a su petición y tocó los ojos del ciego. Pero usted notará más adelante que Jesús sacó al ciego fuera del pueblo. Es posible que Betsaida, el lugar donde Cristo hizo muchos de los milagros, haya llegado a ser como Nazaret, el lugar donde ya no pudo hacer las grandes obras. Seguramente no había ningún valor medicinal en la saliva, pero el Señor la usó para aumentar la fe de este hombre. Vamos a leer esto para aprender la verdad espiritual que hay aquí para nosotros. Los versículos 23 al 26 dicen, Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Sobre este lugar de Betsaida ya se había pronunciado el juicio que encontramos en Mateo, capítulo 11, versículo 21. Ahora hay algo en este milagro que queremos mirar con mucho cuidado. ¿Por qué usó Jesús este método?
¿No pudo haber abierto los ojos de este hombre igualmente como lo hizo en otras ocasiones? Claro que sí. Bien pudo haberle abierto los ojos al principio. Pero hay una lección aquí para el ciego y para nosotros. Hay tres períodos en este caso. Primero, la ceguera. Al principio todos somos ciegos espiritualmente. Con el ciego podemos decir, habiendo sido ciego, ahora veo. Pero usted notará que el ciego solo tenía vista parcial. Y es Marcos quien nos cuenta de esto, pues Marcos es el que relata los milagros. En segundo lugar, la vista parcial. ¿No es esta la condición nuestra hoy en día? El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, nos dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. De vez en cuando recibimos cartas de los que nos dan a entender que tienen gran discernimiento espiritual. Se encuentran entre los que descollan sobre todos los demás y a veces nos dicen que, según el pensar de ellos, allí es donde nos encontramos nosotros. Pero, amigo oyente, tengo que confesar que yo simplemente veo como por espejo, oscuramente. Hay tantas cosas que todavía no entiendo. Pero hay quienes no piensan así. Creen que saben todas las cosas que aún quedan por saberse. Esa es una de las calamidades en algunas iglesias hoy en día. Hay muchos miembros que nunca asisten la noche del estudio bíblico. ¿Y sabe por qué no van? Porque ya saben más de lo que sabe el pastor. Ahora, eso puede ser verdad. Pero lo trágico es que muchos creen que saben mucho más de lo que realmente saben. Sócrates, en su tiempo, declaró que él era el más sabio entre todos los atenienses. Eso, por supuesto, escandalizó a todo el mundo porque Sócrates era un hombre muy humilde. Le preguntaron entonces qué era lo que quería decir. Y él respondió, pues ustedes saben que hay muchísimos atenienses que creen que saben algo, y yo sé que nada sé. Y siendo que yo sé lo que no sé, soy el más sabio entre los atenienses. Amigo oyente, permítanos decirle que hay muchísimos santos hoy en día que piensan, que creen que saben algo. Pero el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 12 dice que ahora vemos por espejo oscuramente, lo que es nuestra condición hoy en día. Mas entonces veremos cara a cara. Y estaré muy contento cuando llegue allí donde sí voy a saber algo. Y el tercer período que encontramos en este pasaje es la vista perfecta. Recibiremos la vista perfecta espiritual cuando lleguemos a la presencia del Señor. Y entonces será cuando podamos ver verdaderamente. Volviendo a este pasaje, note usted que cuando nuestro Señor terminó aquí, había curado completamente a este hombre. Hay algo aquí que no podemos desarrollar enteramente ahora por falta de tiempo, pero ¿ha notado usted los diferentes métodos que usó nuestro Señor para abrir los ojos de los ciegos? Aquí en Betsaida, cuando sanó a este ciego, tocó sus ojos. Cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, no le tocó de ninguna manera, sino que simplemente le habló desde una distancia, y la fe sola abrió sus ojos. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 9, tenemos un método completamente diferente. En el caso del hombre que había nacido ciego, Jesús le mandó que fuera y se lavara en el estanque de Siloé para recibir su vista. Ahora los versículos 27 al 33 nos entregan el penúltimo aspecto en consideración en este capítulo 8 de Marcos, o sea, la confesión de Pedro. Y pasamos mucho tiempo y entramos en muchos detalles sobre esto cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo, y no vamos a repetir tanto en esta oportunidad. Lo importante aquí es, ¿quién es Jesús? Jesús quería saber la apreciación que tenían los hombres de Él. Y la pregunta importante, amigo oyente, es, ¿qué opina usted de Cristo? Para poder ser unidos a Él, es decir, unidos a Él en una relación correcta, y para disfrutar de aquella relación, lo que usted, amigo oyente, opina de Cristo es muy importante. Eso es esencial para la salvación. Creemos que la cosa más noble que Simón Pedro jamás hiciera fue confesar, tú eres el Cristo. Mateo da la cita completa al decir en el capítulo 16, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor no revela su persona aparte de su obra de redención. Note usted que inmediatamente después que Pedro confesó quién era, los discípulos le reconocieron verdaderamente. Y entonces Él les dijo que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, según el versículo 31.
Los últimos versículos 34 al 38 de este capítulo 8 de San Marcos nos entregan el último aspecto en consideración. Leamos estos versículos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí no da una condición para la salvación, sino que declara la posición de los que ya son salvos. De esto es que habla él. Porque el que se avergonzare de mí. ¿Qué clase de cristiano es usted hoy en día, amigo oyente? ¿Es usted el que reconoce a Cristo y le sirve y le glorifica? Amigo creyente que me escucha, esto es de suma importancia en los días en que vivimos nosotros. Y a usted y a mí corresponde dar una respuesta honesta a esta pregunta. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos.